El domingo 1 de septiembre hubo elecciones en el este de Alemania y la enorme mayoría de los medios de comunicación se han centrado en hablar sobre el AfD, Alternativa para Alemania. Y es que tanto en Turingia como en Sajonia, los dos estados alemanes donde hubo elecciones, el AfD sacó unos resultados muy buenos. De hecho, en Turingia fueron la fuerza más votada, con casi el 33% de los votos. Y en Sajonia quedaron en segunda posición, pero a una distancia muy pequeña de la CDU. En ambos casos, el AfD ha mejorado su resultado respecto a 2019, una tendencia que viene repitiéndose en todo el país desde hace ya varios años y que ya te he ido contando en vídeos anteriores en este canal. Pero si te vuelves a fijar en las imágenes que te acabo de poner, verás que hay un partido político que no estaba en 2019 y que ha irrumpido como tercera fuerza tanto en Turingia como en Sajonia, por encima incluso de los socialdemócratas. Y se trata del Bündnis Sarah Wagenknecht, más conocido como el BSW por su acrónimo en alemán. Esta fuerza se fundó en enero de este mismo año por Sarah Wagenknecht, de ahí el nombre del partido, y se le define como uno de izquierda radical o extrema. Y como siempre, si no tienes bien situado qué significan estas etiquetas de verdad, de extrema izquierda o izquierda o derecha radical, tienes dos ricos vídeos en este canal donde lo explico, aunque estas etiquetas están siempre sujetas a debate. Pero bueno, dado estos resultados, hoy nos vamos a centrar en el auge del BSW, porque ¿cuál es la razón de que haya logrado unos primeros resultados tan buenos? Es decir, ¿qué propone este partido? ¿Por qué la gente le está votando? Y lo más importante, viendo que han quedado por encima de los socialdemócratas, ¿podemos esperar unos resultados similares para las elecciones generales de Alemania de 2025? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto, que además es un vídeo que tenía muchas ganas de traer. Sarah Wagenknecht nació en 1969 en la RDA, o sea, la República Democrática Alemana, y siendo joven se unió a la Juventud Libre Alemana, una organización juvenil comunista. Según su biógrafo, su base de pensamiento se estableció gracias a figuras como Marx, y Sarah creció con la idea de reformar el socialismo en la RDA. De hecho, la caída del muro de Berlín para ella fue un evento traumático, y lo describe como que fue una contrarrevolución. Pero bueno, tras esto, Sarah estudió filosofía, se especializó en economía política y comenzó su carrera política en 1991 en una facción de extrema izquierda dentro del Partido del Socialismo Democrático, que era el movimiento heredero de la formación que gobernó la RDA. Sin embargo, la carrera de Sarah estuvo marcada por acabar en Die Linke, el partido de izquierda radical alemán, y ahí se hizo un nombre potente al pasar por el Parlamento Europeo durante una legislatura y siendo diputada en el Bundestag, el Parlamento alemán, desde el año 2009. Eso sí, en 2019 Sarah anunció que se retiraba de los órganos de gobierno del Die Linke por estar quemada, y en junio de 2021 muchos en el partido pidieron la expulsión directamente de Sarah. Pero ¿por qué motivo? Pues porque publicó un libro donde ella expresaba su programa propio y en él lanzaba ataques contra la apertura cultural, promoviendo el proteccionismo, denunciaba a los inmigrantes y refugiados como personas que hacían bajar los salarios y trataba de hacer una diferencia entre los trabajadores con título universitario y los que no lo tenían. Además, en el libro se puede encontrar casi textualmente párrafos de los programas y declaraciones de la AfD. Ahora bien, Wagenknecht no fue expulsada, pero su distanciamiento con el partido Die Linke creció tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, ya que a pesar de condenar la invasión, Sarah se ha mostrado en contra de romper vínculos con Rusia y de imponerle sanciones al Kremlin. Por estos motivos, durante todo 2023 hubo varios intentos y peticiones internas del Die Linke para echar a Wagenknecht, alegando que llevaba acciones contrarias al partido y que estaba preparándose además para lanzar el suyo propio. Y finalmente, así fue. En octubre de 2023, Sarah anunció su salida del partido y presentó el BSW, pero como una asociación y no como un partido político como tal. Eso sí, el BSW se llevó consigo a casi una decena de diputados del Die Linke, haciendo que este partido ya no tuviese números suficientes para tener un grupo propio parlamentario desde diciembre del año pasado. Así que el 2024 comenzó con Die Linke cayendo en picado y con la presentación del manifiesto oficial del BSW. El BSW está presidido por Sarah Wagenknecht y Amira Mohammad Ali, la cual hasta hace poco era la presidenta del grupo parlamentario del Die Linke en el Bundestag. Y es que en algunos aspectos la ideología del Die Linke y del BSW es igual o bastante similar. Por ejemplo, el BSW quiere aumentar el salario mínimo y las ayudas para las clases más pobres, y esto lo costarían subiendo los impuestos a los ricos y a las empresas. Al fin y al cabo, el BSW se presenta como un defensor de la gente con bajos ingresos y aboga por medidas para
para proteger a los más desfavorecidos. Además, este partido también quiere que el Estado imponga precios máximos para luchar contra la inflación, ya que su idea es limitar el poder del mercado y potenciar la nacionalización de la industria. Ahora bien, la ideología del PSW difiere bastante de la del Die Linke en muchos otros temas, como en la inmigración, políticas verdes o en asuntos internacionales como la cuestión ucraniana. Sobre la cuestión ecológica, Sarah Wagenknecht ha arremetido contra la política de los verdes, llegando a afirmar que el abastecimiento energético de Alemania no puede garantizarse solo con energías renovables, dejando la puerta abierta a la energía nuclear. A nivel internacional plantean como enemigos a Estados Unidos y a la OTAN, y la propia Sarah acusó a Estados Unidos de haber promovido el actual conflicto a gran escala entre Rusia y Ucrania. Y en cuanto a este tema, Sarah se ha opuesto a seguir enviando ayuda a Ucrania y defiende unos lazos más estrechos entre Alemania y Rusia. Por tanto, aunque el BSW no se define a sí mismo como prorruso, sí que es cierto que cumple con la descripción que se usa de esta etiqueta a día de hoy en el panorama europeo. En otros asuntos internacionales, como la cuestión palestina, la postura de Sarah es que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamás, pero que Gaza ha sido una prisión al aire libre durante muchos años, que la paz pasa por la solución de los dos estados y que espera una solución no militar por parte de Israel. De hecho, en 2010, cuando el presidente israelí visitó el Bundestag, Sarah fue criticada por no ponerse en pie y aplaudir, lo cual hizo que se ganase la etiqueta de antisemita. Ahora bien, ante el aumento del antisemitismo en Alemania en 2023, Wagenknecht adoptó una postura a favor de proteger a la comunidad judía en Alemania y rechazar todo lo que fuera antisemita. Otro aspecto del BSW, muy diferente al Die Linke o al de la izquierda europea en general, es que se muestra reacia a la llamada ideología de género. De hecho, este mismo año Wagenknecht votó en contra de un proyecto de ley para facilitar el cambio de género en Alemania, argumentando que si los hombres pueden declararse mujeres con un mero acto verbal, entonces los derechos de las mujeres y los espacios seguros para ellas sería cosa del pasado. Y en cuanto al tema más jugoso, el de la inmigración, ya en 2015 Sarah se opuso a la política de puertas abiertas que defendía el Die Linke, pero basaba su argumento en la economía, diciendo que la inmigración solo beneficiaba a los más ricos, al venir inmigrantes que iban a competir con trabajadores nacionales de menos ingresos, y que los mejor preparados acabarían emigrando del país. Ahora bien, el texto fundacional del BSW dice que la inmigración y la coexistencia de diferentes culturas puede ser enriquecedor, pero siempre que esto no exceda las capacidades del país. De hecho, la propia Sarah llegó a decir que cuando faltan cientos de miles de viviendas para nacionales, no puede el país estar recibiendo a cientos de miles de migrantes, porque esto afecta a las clases más pobres y la integración deja de funcionar. Además, ya en 2016, después de unas agresiones sexuales en Colonia y estando Sarah todavía en Die Linke, dijo que si un solicitante de asilo agredía sexualmente a alguien, este perdía su derecho a ser acogido, legitimando las devoluciones forzosas. Y si bien este mismo argumento ha sido repetido por partidos de ultraderecha en Europa y han sido criticados por ello, el BSW remarca que una política migratoria descontrolada justamente favorece a la extrema derecha. Y es que, aunque el BSW y el AfD en cuestiones migratorias sean muy parecidos, el partido de Sarah remarca que uno de sus grandes enemigos es precisamente la extrema derecha y las ideologías racistas y violentas. Pero, ojo, cuidado, las opiniones contundentes de Sarah y sus ataques a la izquierda convencional le han conseguido numerosos admiradores de extrema derecha. Y es que, según ella, tiene muchos más enemigos, como la cultura de la cancelación y el declive de la libertad de expresión. Y ya, por último, te cuento que en el manifiesto fundacional, el BSW no abordó el tema del coronavirus. Y esto es interesante, porque a Sarah Wagenknecht a menudo se le ha presentado como un antivacunas radical, ya que en 2022, cuando el gobierno alemán llamó a la vacunación masiva para evitar una crisis hospitalaria, Sarah se opuso y votó en contra de un proyecto de ley para hacerla obligatoria. Todo esto, evidentemente, es un resumen, pero que sirve como base para situar un poquito mejor la ideología del BSW, un partido que no para de crecer y que por el momento ya va a ser fundamental para conformar los gobiernos tanto de Turingia como de Sajonia. Pero, ¿por qué motivo está teniendo tanta fuerza? ¿Cuáles pueden ser las razones de que tanta gente les esté votando? ¿Es por ser la novedad o hay algo más? Pues vamos a verlo. Las primeras elecciones para el BSW fueron las europeas del 9 de junio de 2024, donde consiguieron un resultado muy interesante, el 6,2% de los votos, que le dieron 6 escaños, es decir, más que el FDP, el partido liberal que está en el actual gobierno alemán, y más que el Die Linke, uno de los principales rivales del BSW a nivel de caladero de votos. De hecho, los malos resultados del Die Linke, tanto a nivel europeo como en las recientes elecciones en Turingia y Sajonia,
han sido en gran medida resultado del surgimiento del BSW, el cual ha conseguido capitalizar el voto de la gente descontenta con las medidas del actual gobierno alemán en asuntos como las políticas medioambientales o migratorias, por ejemplo. Además, Wagenknecht ha hecho campaña diciendo que el Die Linke había dejado de representar a las clases trabajadoras y a los jubilados de bajos ingresos del este de Alemania, y que el BSW venía para volver a hablar a la clase obrera de los problemas que realmente les preocupan y les afectan. Ahora bien, lo cierto es que Wagenknecht se ha dedicado a hacer campaña con cuestiones en las que los gobiernos regionales apenas tienen competencias, como es la guerra en Ucrania y los asuntos de inmigración. Pero para entender el éxito del BSW es fundamental tener en cuenta que Alemania como país parece que nunca se llegó a reunificar de verdad, sino que el oeste absorbió al este y que hubo como un vencedor y un derrotado, creando una sensación de ciudadanos de segunda clase. Y esto hace que partidos más extremistas, históricamente hablando, tengan más apoyo justamente en esa zona del país. Una zona en la que el BSW parece encaminado a desempeñar un papel decisivo en la formación de coaliciones en los parlamentos tanto de Turingia como de Sajonia. De hecho, la CDU no ve como un obstáculo la política migratoria del BSW para pactar, y este mismo lunes 2 de septiembre, Wagenknecht puso como condición para participar en los gobiernos regionales que estos se opongan claramente a desplegar armas en Ucrania y que fomenten las conversaciones de paz allí. Y a ver, era previsible que el BSW sería necesario para conseguir mayorías en los dos estados, pero ahora toca ver si la CDU decide apoyarse en esta ultraizquierda, digamos, y alejarse de la AfD, la ultraderecha. Eso sí, pase lo que pase, tendrá impacto a nivel nacional y muy seguramente de cara a las elecciones federales que se van a celebrar dentro de un año, en septiembre de 2025. Ahora bien, la creación y éxito del BSW es demasiado reciente para poder pronosticar en condiciones sus resultados a nivel nacional. Además, el hecho de que un partido nuevo lo haya petado tanto y tan rápidamente es algo totalmente nuevo en Alemania. Eso sí, cabe tener en cuenta que Sajonia, Turingia y Brandeburgo, donde se celebran elecciones este 22 de septiembre, representan tan solo el 10% de la población de Alemania. Y, como te decía antes, el este del país es muy diferente al oeste. Pero vaya, es cierto que el ascenso del BSW y de la AfD también ya no se presenta como un fenómeno aislado, sino como una tendencia que podría extenderse poco a poco al oeste del país. Solo el tiempo lo dirá, pero mientras, déjame en comentarios qué opinas tú de este nuevo partido alemán. ¿Crees que volverá a tener éxito en Brandeburgo y luego también a nivel nacional? Te leeré en comentarios, y si te ha sido útil el vídeo, déjate un buen like y suscríbete para que siga creciendo este canal de divulgación sobre asuntos europeos. Muchas gracias a todas las personas que me apoyáis cada mes desde Patreon, de corazón, y nada más por hoy. Tan solo recordarte que, como me dijo un día Sarah Wagenknecht en un evento donde la conocí, un Estado debe proteger siempre a su gente, pero sobre todo un Estado debe acabar con todo aquel que